buenos días, hermanos. En este día nos acercamos para compartir una catequesis sobre la palabra de Dios. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, antes de comenzar con esta catequesis, mirando el corazón, los invito a hacer un acto de perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para que nos ilumine el entendimiento y podamos adentrarnos en el misterio de su palabra. Ven Espíritu Santo, ven fuerza de lo alto, ven a iluminarnos para acrecentar nuestro conocimiento sobre la palabra de Dios y profundizar nuestra fe. Danos la gracia del entendimiento, la ciencia, la sabiduría, para poder gustar de esta catequesis. Danos la gracia también, Señor, de conocerte un poco más a través de tu palabra. Amén. El punto de partida de esta catequesis parte de un principio que tiene que ver con el amor humano. Este principio se enuncia de manera sencilla de la siguiente manera: nadie puede amar lo que no conoce. Esto quiere decir que el amor humano supone el conocimiento. Podemos decir que verdaderamente amamos cuando conocemos. Si no, podemos estar frente a una fascinación, un enamoramiento, un fulgor, pero verdaderamente de suyo no estar parados en la hondura y la profundidad del amor. El amor supone la dimensión del conocimiento. Esto, traducido a la relación personal de cada creyente con Dios, es tan válido como para las relaciones intrapersonales con otros hermanos. El amor supone el conocimiento en la dimensión humana. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Qué es lo que conocemos de Dios? ¿Conocemos con hondura y profundidad lo que nos enseña la Iglesia? ¿Lo que enseña el catecismo? ¿Lo conocemos a través de la experiencia de la oración y la contemplación? ¿Lo conocemos a través de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición? ¿Lo conocemos a través de la piedad que nos fue enseñada y transmitida? ¿Qué es lo que conocemos de Dios? Esta pregunta debiera ser clave en la vida de todo hermano creyente. Debiera ser clave en la vida de todo aquel que dice amar a Dios. Porque a veces amamos ideas sobre Dios, pero en realidad no conocemos lo que Dios ha dado a conocer sobre el misterio de su persona. ¿Cuáles son los caminos para adentrarnos en el conocimiento de este Dios? Los caminos pueden ser varios. El conocimiento puede llegarnos a través de la vida de oración, a través de la experiencia. Muchos santos han cultivado una amistad con Dios desde lo más profundo de su experiencia mística, de su experiencia contemplativa o de su vida de servicio y entrega. Otros han alcanzado la santidad y el conocimiento más acabado y perfecto sobre el misterio de Dios a través del estudio y el conocimiento de lo que la Iglesia enseña, de lo que enseñaron los padres, del estudio de la palabra. Evidentemente, tanto la experiencia, la oración como el estudio son fundamentales para el conocimiento de Dios. Ciertamente, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura son los dos pilares
por los cuales Dios se dio a conocer. Por eso necesitamos necesariamente adentrarnos en el misterio de la sagrada tradición de la Iglesia y en lo que la Iglesia enseña sobre la Sagrada Escritura. ¿Conocemos lo que Dios revela de sí mismo en la Sagrada Escritura? Esta pregunta debe brotar necesariamente en cada uno de nosotros, porque de lo contrario estamos ante una piedad muchas veces que necesita de la hondura y de la profundidad, no sólo de la vivencia recibida o de la fe transmitida de nuestros padres, sino de un conocimiento que surge del anhelo de conocer más a aquel que amamos, que es Dios. Siempre que amamos, el amor reclama conocimiento. Queremos saber de aquella persona que amamos. Y en la relación con Dios esto no es distinto. Necesitamos saber qué es lo que Dios nos tiene para decir sobre el misterio de su persona. Entonces, dos vías, por lo menos que la Iglesia destaca como fundamentales en el proceso de revelación de ese Dios que se da a conocer, son la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Con respecto a la Sagrada Escritura, tenemos una gran falencia en nuestras catequesis. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios suele ser bastante rudimentario. Es cierto que la libre interpretación de la palabra de Dios puede llevarnos a caer en equívocos o en interpretaciones literales que muchas veces, usadas de manera intencional, pueden llevar a los lectores a aseverar o a afirmar cosas que no están dichas o que no tienen que ver con lo que Dios quiso transmitir del misterio de su persona. Dios se revela en su palabra, ciertamente, pero será necesario entender que dentro de lo que se llama la Sagrada Escritura nos encontramos con distintos libros, textos literarios, géneros literarios, con distintos momentos históricos, donde hay situaciones que obedecen a momentos históricos puntuales. En medio de eso Dios se da a revelar, se da a conocer y se revela. Y debemos hacer un ejercicio de entendimiento para saber qué es lo sustancial para que nosotros podamos quedarnos con lo que Dios ha revelado de su persona. Este ejercicio exige de nuestra parte la tarea de adentrarnos en el misterio del aprendizaje de la palabra de Dios. Cerrando esta reflexión, debemos agudizar la mirada y entender, como punto de partida fundamental, que no puedo conocer a Dios si no conozco su palabra. Su palabra es la fuente prioritaria, fundamental, junto con la Sagrada Escritura, para conocer lo que Dios quiso darnos a conocer sobre su persona. Por lo tanto, no podemos ser cristianos que no conocen la palabra de Dios, porque estaríamos desconociendo a Dios. Esto se torna fundamental en la vida de todos nosotros. En septiembre la Iglesia suele dedicárselo a la palabra de Dios, se lo llama el mes de la Biblia. Es una buena oportunidad para profundizar justamente en este misterio que es la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Un tiempo que nos permite adentrarnos por esos carriles que nos sumergen en el misterio de la revelación divina. A eso hemos de abocarnos en esta catequesis. A eso estaremos invitados en este tiempo para caminar juntos y tratar de ir aprendiendo juntos sobre el misterio de su palabra, para poder entender lo que la palabra viene a revelarnos sobre el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, como punto de partida, empezar a ahondar en el conocimiento de Dios a través del conocimiento de su palabra. Porque si no conocemos la palabra, no conocemos a Dios. Tendremos
una idea, una experiencia, pero Dios se revela en el misterio de su palabra. Lo segundo que deberemos aprender en estas catequesis es que no debemos quedarnos con una interpretación literal de la palabra de Dios. Deberemos aprender cuáles son los estilos literarios, los géneros literarios, los momentos históricos y lo que se quiso decir en cada uno de esos momentos históricos. No podemos entender el dato revelado a la luz de lo que hoy podemos interpretar solamente. Hay que adentrarse, hacer una epogé, un tratar de acercarnos, un empatizar con lo que quiso decir el escritor sagrado en su momento. No hacer este estudio nos puede llevar a caer en fundamentalismos o, lo que es peor, hacer decir a la palabra de Dios cosas que no son las que Dios quiso darnos a conocer. Las libres interpretaciones, sin la ayuda del magisterio, sin la ayuda de lo que interpretó la Iglesia desde los orígenes, nos pueden llevar a errores dogmáticos e incluso a estar fuera de la fe en Cristo. Por eso es necesario que profundicemos el misterio de la palabra. Y en esto estaremos empeñados durante estas catequesis a lo largo de lo que queda de este mes. A todos ustedes que están recibiendo esta catequesis, los invito a darles un me gusta si consideran que esto es una invitación que vale la pena y a continuar acompañándonos en el desentrañar el misterio de la palabra. Llegue a todos ustedes un saludo sincero y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, envuelva sus corazones y proteja a todos sus seres queridos. Que tengan una bendecida semana.